Libros recomendados por Scarlett Johansson. Sin duda Johansson es una superestrella, quizás es más conocida por patear traseros de todo tipo de seres espaciales en las películas del universo Marvel, interpretando el papel de Black Widow. Y que esperamos sea revivida de alguna forma. Es interesante saber un poco de su trayectoria y por supuesto cuáles son los libros favoritos de esta estupenda actriz. Comenzó a actuar durante la infancia, después de que su madre comenzara a llevarla a audiciones. Hizo su debut como actriz profesional a la edad de 8 años en producciones fuera de Broadway. Ella audicionaría para comerciales, pero tras numeroso rechazo su madre comenzó a limitarla a las pruebas de películas. Hizo su debut cinematográfico a la edad de 9 años, como la hija del personaje de John Ritter en la comedia de fantasía North, en 1994. Johansson atrajo una gran atención por su interpretación en El Señor de los Caballos, en 1998, dirigida por Robert Redford, donde interpretó a Grace McLean, una adolescente traumatizada por un accidente de equitación. Recibió una nominación para el premio de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago a la actriz más prometedora. En 2003, fue nominada a 2 Globos de Oro, uno por el drama La joven de la perla y otro por Perdidos en Tokio en 2003, su papel principal junto a Bill Murray, y recibiendo un premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia. Adicional a las películas de Marvel en las que ha participado, ha protagonizado películas importantes de ciencia ficción como Lucy, del renombrado director Luc Besson, y la película del manga de culto Ghost in the Shell. Scarlett ha acumulado un muy grueso repertorio que la ha llevado a ser la actriz más taquillera y rentable de Hollywood de todos los tiempos, logrando ganancias de $3.327 millones. ¿Sabías que Scarlett Johansson grabó un disco covereando a Tom Waits? Te dejo el enlace en la descripción por si quieres escucharlo, junto con la lista de los libros recomendados por Scarlett Johansson. Puedes adquirir estos magníficos libros desde los enlaces y de esta forma también estarás apoyando este canal. Antes de comenzar con la lista, por favor tómate unos segundos para suscribirte al canal y comenta. ¿Cuál es tu película favorita con Scarlett Johansson? ¿Quién te gustaría que te recomiende un libro? 1. Marjorie Morningstar, una muchacha de nuestro tiempo, de Herman Wouk. Es una novela de 1955 ambientada en 1933, trata sobre una mujer que quiere convertirse en actriz. Ha sido llamada la primera novela judía que fue popular y exitosa, no es solo para una audiencia judía sino para el público en general. En 1958, fue la base de la película de Hollywood protagonizada por Natalie Wood, titulada con el mismo nombre. La representación de Wouk de los padres inmigrantes de Marjorie y su tío mayor, Samson Aron, proporciona muchas escenas divertidas mientras celebran los rituales anuales de la vida judía. El tío Samson Aron es un goloso con una barriga enorme y un apetito asombroso. Aunque muchos miembros de la familia piensan que es un tonto, Marjorie lo ama sin medida. Él siempre está de su lado, defendiéndola de los agudos comentarios de la madre de Marjorie. Proporciona grandes escenas de humor en la novela, pero como la mayoría de los payasos, hay un patetismo profundo en su personaje que se vuelve más obvio a medida que se desarrolla la historia. Marjorie defiende a sus novios, incluso si ve sus defectos y a pesar de las críticas de su madre, y a pesar de que sabe que suele tener razón. Marjorie es cortejada por una procesión de médicos, abogados y empresarios a lo largo de la historia. Aunque aprecia a muchos de sus pretendientes, anhela capturar al hombre que no puede atrapar. Una nube de presentimientos se cierne sobre la novela mientras los Morgenstern y sus otros amigos y parientes se preocupan cuando escuchan historias terribles de familiares en Europa. Conscientes de que el peligro de Hitler es cada vez mayor, algunos de los personajes se esfuerzan por ayudar a los judíos a escapar mientras puedan. El telón de fondo de la guerra y la fatalidad inminentes agrega una medida de suspenso en el sentido de que los personajes no pueden comenzar a comprender lo que está sucediendo en sus antiguos lugares de origen. Los personajes se quedarán contigo durante días mientras reflexionas sobre sus destinos, fortunas y fracasos. Si lees este libro te garantizo que no te decepcionarás. 2. El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger. La novela detalla 2 días en la vida de Holden Caulfield, de 16 años, después de haber sido expulsado de la escuela preparatoria. Confundido y desilusionado, Holden busca la verdad y se queja de la hipocresía del mundo de los adultos.
Un libro ubicado en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, hundida en la falsedad del consumismo, mientras se trataba de fingir que el trauma de la bomba atómica no sucedió. No es de extrañar que este libro terminaría como un símbolo de alienación y aislamiento para la generación desilusionada e inquieta de la posguerra. Después de dispararse casi de inmediato a la cima de las listas de los más vendidos, El Guardián entre el Centeno comenzó su carrera en la lista de libros prohibidos. El personaje Holden ha tenido una influencia duradera, llegando a millones de lectores, incluido el caso trágico de Mark David Chapman en 1980, que se identificó tan plenamente con Holden que se convenció de que asesinar a John Lennon lo convertiría en el protagonista de la novela. La novela siguió siendo influyente en el siglo XXI, de hecho, muchas escuelas secundarias estadounidenses lo incluyeron en su plan de estudios. La novela ha sido prohibida en numerosas ocasiones debido a su lenguaje y contenido sexual, aunque muchos de los lectores de hoy en día parecen menos escandalizados. Deja un comentario si ya has leído este libro, y si no lo has leído no te lo puedes perder. 3. Middlesex, de Jeffrey Eugenides. Middlesex se considera una saga familiar, que narra la historia de Calliope Stephanides, a quien algunos llaman la hermafrodita más famosa de la literatura, y cómo renació nuevamente como Cal Stephanides. La historia abarca el periodo de 3 generaciones de Stephanides. Eugenides va y viene en el tiempo, hasta que los periodos de tiempo chocan en el presente. Esto genera tensión y nos mantiene preguntándonos cómo se conectará todo al final. De ascendencia griega, se dice que los eventos de Middlesex se basan en la propia vida de Eugenides. Sin embargo, al no haber nacido en un género diferente, es seguro decir que la historia es ficción. El resultado es un género entretejido entre una saga familiar y una memoria, y la constante adivinación de qué partes son realmente ciertas lo hace aún más interesante. La historia comienza en 1922 cuando los abuelos de Cal huyen de su ciudad natal en Grecia cuando el ejército turco la incendia. Llegan a Estados Unidos, concretamente a Detroit, para vivir con una prima y su marido. Otras partes de la historia tienen lugar durante y alrededor de la época de los disturbios de Detroit. En general, es interesante ver no solo los eventos históricos, sino también la reacción de los personajes ante ellos y cómo esos eventos los moldearon. Una familia inmigrante, viviendo en Detroit, presenciando disturbios, desarrollando opiniones, recogiendo ciertas jergas, adoptando un cierto comportamiento u otro. No solo la trama de Middlesex es buena, sino que sigue mejorando a medida que la lees. En cierto modo, imita algunas películas que usan el mismo estilo al principio, contando 2 o más historias al mismo tiempo y nada se entiende completamente, hasta que las historias chocan y todo tiene sentido. Esa es una de las muchas razones por las que el libro te arrastra más y más hacia su mundo. 4. Crucero de verano de Truman Capote. Ambientada en la Nueva York posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia de la joven Grady McNeil. Mientras sus padres zarpan hacia Francia para revisar su villa dañada por la guerra. Grady ha traído a casa a un niño judío de clase trabajadora, alguien con quien se supone que no debe estar, alguien que su madre nunca aprobaría. Al llevarlo al apartamento, ella cruzó una línea y unió sus 2 mundos. Al hacer esto, crea un mundo nuevo para los dos, para el verano, uno que sería casi imposible reconciliar con el resto de sus vidas. Esta es su travesía de verano, un viaje de un lugar a otro que cambiará el espíritu. Aunque Grady al principio disfruta de su libertad y disfruta aprovechando que la dejaron sola durante el verano, pronto se deja llevar por su propia imprudencia y toma decisiones y actúa basándose exclusivamente en sus sentimientos. Quizás Capote está tratando de demostrar la naturaleza verdaderamente incognoscible de la vida adulta cuando solo tienes 17 años, y lo fácil que es ser arrastrado a un mundo, sin importar tu edad. Capote la crea como una hermosa y trágica niña, y juega cruelmente con ella hasta el final de la historia. Porque esto es Truman Capote, no una comedia romántica o un romance adolescente. La oscuridad siempre llegará, y aquí está bellamente medido y construido, con un efecto devastador. Capote escribió esta primera novela cuando apenas tenía 20 años. Durante 40 años nadie sabía de su existencia, hasta que la encontraron en un baúl entre algunos libros. Capote no dejó instrucciones ni expresó ningún deseo de que se publicara. Una vez que examinaron los papeles,
quedó claro que Capote había escrito Crucero de verano antes de su primera novela publicada. Con otras voces, otras habitaciones que nunca había intentado publicar. ¿Habría querido que lo publicaran? Los amigos de Capote y su representante lucharon con la pregunta, pero la calidad del libro los convenció de que debían publicarlo. 5. La Leche League, un cruce entre medicina, feminismo y religión. En 1956, cuando se fundó la Leche League, si una nueva madre optaba por amamantar a su hijo en lugar de darle biberón, no podía esperar apoyo para su decisión. Aunque los médicos de la época admitieron que la lactancia materna era el mejor método de alimentación infantil, advirtieron sobre las dificultades que enfrentaban las madres primerizas, y como los conocimientos médicos y científicos para una lactancia adecuada son de difícil acceso. La Leche League se convirtió en una organización con varios millones de miembros en todo el mundo, conocida internacionalmente por su promoción de la lactancia materna. Ofreciendo una mirada fascinante dentro de una organización cuya historia completa ha sido esencialmente inédita, Jules Ward explora la génesis, los fundamentos teológicos y el desarrollo de la Leche League. Ella demuestra que, a pesar de distanciarse de cualquier expresión abierta de sus raíces religiosas, la organización sigue siendo una articulación cuasi religiosa del pensamiento social católico, mezclado con ideología científica y feminismo. 6. El fantástico señor zorro de Roald Dahl. Fue publicada en 1970 con ilustraciones de Donald Chaffin. La historia trata sobre el señor Fox, y cómo se burla de sus vecinos agricultores para robarles la comida justo delante de sus narices. En 2009, Wes Anderson lo adaptó a una película de animación cuadro por cuadro. Tres granjeros locales, Boggis, Vance y Bean, uno gordo, uno bajo y uno delgado, hacen que sea casi imposible para el señor Fox robar suficientes pollos o gansos para mantener a su esposa y sus 3 cachorros. No es alguien que muera de hambre, el astuto señor Fox trama un plan que no solo les dará comida, sino que les dará a esos horribles granjeros una probada de su propia medicina. Todo lo que tienen que hacer es empezar a cavar. El plan funciona sin problemas, casi demasiado bien, de hecho. Decididos a deshacerse del señor Fox, los 3 granjeros deciden actuar. Planean diferentes formas de atrapar y matar al señor Fox, pero fallan miserablemente todas y cada una de las veces. Luego se les ocurre su mejor plan hasta el momento, deciden excavar en la casa del señor Fox. El zorro astuto necesita pensar en una solución a este problema, o de lo contrario toda su familia, y todos los demás animales que viven en su vecindario subterráneo, estarán en un gran problema. Espero que les haya gustado este video y que no olviden suscribirse.